ese momento yo pensé, pero si es Dios, o sea, el mover del Espíritu, si es Dios, porque esta persona se sintió incómoda. O la razón por la que se nos ha sido ministrado por el Espíritu Santo es para edificar a los demás. No. Golpear las emociones de una persona hace que la persona sea generosa. ¿Qué ha habido, gente? Buenas noches, bienvenidos a su programa que es Evangelio Simple. Vamos en el episodio número 20, estamos contentos de este tiempo compartirlo con ustedes y saber que están del otro lado de la computadora o del celular ahí sintonizándonos y viéndonos. Siempre lo disfrutamos demasiado cada que hacemos estas reuniones y bueno, esperamos que sea agradable y acompáñenos durante este tiempo. No escuchar sandeces de nosotros, ¿verdad? Porque si no sería mucho show, sino a escuchar realmente la palabra de Dios, que es lo que nos edifica. Y cuando quieran platicamos por fuera, va, sonceras ahí a cotorrear esto y el otro. Pero ahorita vamos a platicar de la palabra de Dios, que es lo que nos trae en esta noche. Vamos a dar la bienvenida aquí en el estudio a Eliezer. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos al programa y ya el 20. ¿Ya, compadre? Tenemos ahí en la pantalla cómo empezamos y cómo vamos avanzando, gracias a Dios por su misericordia. Así es. Fíjate, gracias a Dios por su misericordia y gracias a Dios por mi ansiedad. Porque eres compulsivo tú, no. Neta, pero no, sí. Gracias a todos los que nos ven y nos hacen el favor de darle compartir, me gusta. Si usted comenta, nos ayuda bastante también, o sea, hace que el sistema de Face diga que este programa es querido por la audiencia y en lugar de esconderlo, lo pone más, lo exhibe más o lo pone más fácil, más visible, ¿no? Sí, sí. Entonces, nos ayuda bastante que usted le dé like. Ahí, yo recuerdo cuando comenzamos que Abraham era el encargado de eso. Se sentaba y nada más ya no lo hace. Últimamente ya ni se conecta. ¿Cómo se llama? Me controlo, que es otra cosa. Porque me tengo una obsesión porque se vean las cosas así fluyendo hacia arriba. Pero la verdad que es una bendición estar con ustedes y tener estos tiempos donde podemos interpretar el texto y aplicarlo. Porque una interpretación del texto sin una aplicación es nada. Entonces, interpretar el texto, aplicarlo, llevarlo a nuestros días, en cómo es el paralelo o cómo es cómo se ligan el texto bíblico, porque estamos hablando del primer siglo, estamos hablando de después de Cristo. El último apóstol, que es el apóstol Juan, muere en el año 100. Entonces estamos hablando que la iglesia, el tiempo de la iglesia perseguida, primero la iglesia instalada por Cristo, luego la iglesia perseguida y luego la iglesia reformada. Entonces toda esa época de la iglesia, nosotros estamos hablando del año 1 después de Cristo, el año 10 después de Cristo, el año 50, o sea, fíjate, de cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios al Apocalipsis, estamos hablando casi de 35 años, o sea, no, 35 años, ¿cuánto es? Sí, es media vida, ¿de cuánto? Entonces, digo, o sea, el traer a nuestros tiempos estos textos bíblicos hacen que nosotros podamos entenderlo un poquito más, ¿no? Así es. ¿Y ahorita en qué vamos? ¿En la iglesia deformada o adulterada o ya cada cosa que vemos? Y como decías, realmente iniciamos como lo ven acá en el monitor,
y ha sido parte de, como dices, bien lo dices, de tu ansiedad, ese estrés de querer, compulsivo, de querer tener todo en orden, y también ahí de uno que otro que te sigue la corriente. Ricardo, saludos a Ricardo, que siempre ha estado apoyando, y es el que ha llevado a cabo la instalación de casi todo, así es parte también del equipo, tú no has hecho nada. y agradecemos, le mandamos un fuerte abrazo a Rica. Bienvenido, Eliezer. Y Dama, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias a Dios, bienvenidos a los que nos están ahí viendo, y pues agradecida con Dios de que no solamente para ustedes es esta bendición y este regalo de poder conocer las verdades bíblicas, sino también para nosotros, para mí en particular, es una gran bendición y un regalo que Dios me ha permitido el conocer más de Él, conocerlo más a Él. Y bueno, en este viaje, en esta idea que se les ocurrió, que la verdad no sé a quién se le haya ocurrido, ¿verdad? Y que por gracia y misericordia de Dios aquí andamos, pues contenta de poder participar en esto. Qué bueno, bienvenida. Y sí, eres parte del equipo ya, y se han ido incorporando poco a poco, añadiendo a personas que suman, ¿verdad?, al equipo, y eso es sin lugar a dudas algo de que agradecerle a Dios. Bienvenida, Dama. Y Liz, dicen por ahí que se pusieron de acuerdo para venir uniformadillas. Mi hija mayor me dice, mami, oye, no me acuerdo si fue Sofía o Natalia. ¿Qué te dice? Me dice, mami, andas igual que Damaris, traes Sí. pantalón negro y camisa blanca. Y fue sin querer, ¿verdad? Compadre, se nos olvidó a ti, a mí, por no Andamos me de acuerdo. Ay, qué lástima. Pero es que no me quedaría, amigo. Así que estamos También bien. tienes de cuadritos. Sí, yo también. Como es Para la que próxima. nosotros no estamos parecidos, pero solo en nuestro corazón. Ay, Liz, ¿cómo estás? Bienvenida. Saludos a todos los que nos están viendo. Un placer estar con ustedes y poderles compartir lo que es la palabra de Dios y poder enseñar y aprender con ustedes también, ¿no? Entonces, gracias por escucharnos, y sin duda hoy es como todos los programas, van a ser edificantes porque vamos a hablar palabra de Dios, ¿no? Así es, ya estamos a punto de terminar la primera carta a los Corintios. Interminable la carta de los Sí, Corintios. pero bueno, ya casi vamos a terminar. Y bueno, les pedimos ahí que compartan, me gusta, que comenten, y estamos interactuando con ustedes, para poder interactuar con ustedes. Adelante, vamos a iniciar con este estudio de la palabra de Dios. Ok, continuamos con 1 Corintios 14, como vimos, está hablando sobre las lenguas, y más que hablar de las lenguas es el orden correcto en que una iglesia debe de ponderar lo que son los dones y cómo se deben de tratar, que vimos en la clase pasada. Ya estoy es que como doy a veces dominicales, digo las clases, pero no. Vimos en el programa pasado, o lo que se asentó es que la intención de los dones debe ser para edificación de la iglesia, ¿ok? Eso es, ya lo damos por sentado, y continuamos con 1 Corintios 14, 13. Y dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. ¿Qué es lo que vimos? Que en realidad Pablo no se mete en el problema de querer hacer que ¿cómo se dice? Cuando quieres desestimar algo, ¿sí? Descalificar las lenguas o los dones, sino simplemente que se hablen de forma correcta, y que siempre que uno obtenga un don, lo sea para ministrar a los demás, para que se dé el uso correcto por el cual lo recibió, que cuando nosotros tenemos dones, el uso correcto o la razón por la que se nos ha sido ministrado por el Espíritu Santo es para edificar a los demás, no es para sobresalir, no es para vanagloriarse, no es para jactarse de ellos. Entonces dice, si hablas en lengua extraña, lo mejor que puedes hacer es pedir poder interpretarla. Sí, porque no tendría sentido hablar en lenguas en la hora culto sin una interpretación. Así O sea, el apóstol Pablo está diciendo que el hablar en lenguas en la hora culto, porque está hablando de la hora culto, sí, sin una interpretación, no tiene ninguna razón de ser. Entonces, esa es la parte que golpea a la hora culto de la iglesia contemporánea. Porque la iglesia contemporánea lo que dice es que entre más hermanos hablen lengua al mismo tiempo, mayor avivamiento. más presencia de Dios hay, porque califican la presencia de Dios
como el hablar en lenguas o la presencia del Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pablo dice aquí que es todo lo contrario. Si tú tienes el don de hablar en lenguas, dice el Espíritu Santo, dice, bueno, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, Así es. que si no tiene la interpretación, es como tener nada. Porque vamos a ver en los siguientes versos cómo el apóstol Pablo da sus argumentos, ¿no? Porque vamos allá, desde el capítulo 1 hasta este capítulo, la carta está enfocada en exhortación. Así es. Entonces, en este caso está dándole un consejo a la iglesia en la hora culto. Entonces, en la hora culto, creo yo que no sé si ustedes lo han visto, pero hay predicadores que motivan mucho a la congregación a hablar en lenguas. Sí. Porque al final volvemos, como decía hace rato, nosotros somos seres con emociones. Entonces, el golpear las emociones de una persona hace que la persona sea generosa o sienta que se ha quitado un peso de encima. Lo único que se quitó de encima es el estrés. Pero realmente, ¿qué es lo que Dios habló a través de esas lenguas? Si es Dios quien habló, queda en ignorancia. Entonces, el apóstol Pablo dice que si tienes el don de hablar en lengua, que le pida a Dios la interpretación de esa lengua para entender si hay una palabra de Dios o si es una palabra para ti o si es un tiempo de alabanza a Dios. Entonces, vamos a ver más, porque esto se pone muy Interesante. muy escabroso, porque Más muchas fuerte. personas van a sentirse ¿Apedreadas? atacadas, pero no es el fin del apóstol Pablo no es atacarnos, sino es Correcto. orientarnos en cómo debe de ser manejado realmente el don de lenguas, ¿no? Así es. Versículo 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y es lo que dices, al final de cuentas, aún el que habla en lenguas no entiende, o sea, su mente no comprende lo que está haciendo. Su espíritu es edificado, pero su entendimiento queda igual. Entonces, ¿cuál es el propósito de hablar en lenguas en una congregación? Es la edificación, no nada más de los demás, sino también uno propio, ¿no? Y el punto aquí, Liz, que cuando nosotros hablamos de la iglesia primitiva comenzó sus reuniones similares a como la llevaban a cabo los judíos. Como los judíos presentaban su hora culto en las sinagogas, los cristianos también lo hacían similar, no igual, pero sí similar. En la hora de, por ejemplo, cuando Jesucristo entra a la sinagoga, se pone de pie y habla el rollo y lee el rollo, da una explicación del rollo y se meditaba. Entonces, los cristianos hacían lo mismo, ahora con las cartas paulinas, con las cartas juaninas, con las cartas de Pedro. Entonces hacían lo mismo. Entonces, lo que dice no es como nuestros días, que nosotros hoy en día pues tenemos un tiempo de alabanza, luego tenemos un tiempo de adoración, luego un tiempo de predicación, recogemos la ofrenda y los diezmos y despedimos. En aquellos tiempos no era así. Entonces, el apóstol Pablo lo que está diciendo es que si hablan todos en lenguas y no hay una interpretación de lo que se está hablando, ni los que están alrededor entienden, ni tú entendiste. Entonces, esa hora culto fue en vano. Fue desperdiciada. Entonces, ¿cómo esto nosotros lo llevamos a nuestros días? Por ejemplo, en un evento donde hubieron muchas mujeres, una hermana comenzó a hablar en lenguas y toda la localidad de los que estaban ahí comenzaron a hablar en lengua, y no hubo predicación,
Entonces dijeron, hubo tanta presencia de Dios Fue tanta la unción. que no se pudo predicar. Entonces el apóstol Pablo dice, a eso le llama desorden, porque al final de todo nadie fue edificado. Así es. No se cumple O sea, con la función. la hora culto tiene que ser, como veíamos en el contexto, tiene que traer la exhortación, Correcto. tiene que traer la consolación, la hora culto tiene que traer La edificación. Ese cambio, esa transformación. sí, tiene que traer la edificación de la iglesia, ¿no? Así es. Y sí, es solamente, no es cuestión de que esté Pablo diciendo que las lenguas son malas o que hay que erradicarlas, sino los extremos, lo que es malo son los extremos. Y como dice, solamente está corrigiendo y encauzando y diciendo ese desorden que tienen, deben de corregirlo simplemente. Y es que pienso que el querer imitar lo que fue aquel día del Pentecostés, que estaban ahí, que empezaron todos a hablar y que empezaron, o sea, eso fue algo muy particular de que se hizo en ese lugar. No significa que todo lo demás tenía que ser igual. Como la vez que platicábamos en un programa de lo que sucedió en Azusa. ¿Azusa es correcto? Sí, correcto. De que empezó por acá en América y el avivamiento. O sea, si vamos realmente a la historia, lo que había en esos cultos, en esas reuniones, era un completo desorden. Eran cosas que hasta te asustas, o sea, si comienzas a leer tal cual, no lo que te cuentan nada más a veces por encimita o por conveniencia, nada más, no. Realmente ir a la historia a investigar y te das cuenta que había demasiado desorden y cosas que dices tú, oye, eso no, comparado con lo que hemos aprendido, pues no aplica, no es. Y viendo también desde el contexto bíblico, o sea, la presencia de Dios causaba temor. O sea, no sé por qué la gente quiere imitar la presencia de Dios cuando los israelitas que lo tuvieron ahí en viva voz, lo que menos querían era que la presencia de Dios se manifestara, porque era demasiada su santidad que podían caer muertos. O sea, nosotros no somos diferentes, no estamos llenos de pecados, porque a fuerzas quieren imitar una presencia que no estamos, el ser humano no tiene la capacidad de resistirla. Y es que hay algo que en el razonamiento, ahora entrando un poco, filosofando un poco dentro de la teología, es que Dios no hace nada sin una razón de ser. Así es. O sea, es decir, Dios no construyó el sol porque se le ocurrió un día. No, Dios construyó el sol con el fin de iluminar la tierra. Y Dios no construyó la luna nada más para los que estuvieran enamorados. No, Dios diseñó la luna con el fin de que los rayos del sol se vieran reflejados a través de la luna. Entonces, o sea, eso es inteligencia divina. ¿Cómo la inteligencia divina? Bueno, no puedo, el ser humano va a vivir trabajando 12 horas en el día y debe de descansar en la noche, pero no lo puedo dejar en tinieblas. Entonces, pero tampoco le puedo dejar encendido el foco. Entonces voy a hacer un planeta, que ese planeta lo único que haga es enviarles como el foquito que pone reflejos en los cuartos de los niños. En los cuartos de los niños para que no esté completamente oscuro. Entonces, todo lo que Dios, desde el Génesis, todo lo que Dios ha diseñado y todo lo que Dios ha creado, lo ha creado con un proyecto, con una visión. Entonces, cuando nosotros hablamos de los dones de lengua, tienen una razón de ser. Claro. No es solamente... Salió espontáneamente o algo. Sí, o sea, las lenguas no es una droga. Porque algunos lo tienen así, es para que yo me sienta mejor. Hay otros que lo llevan al otro extremo. Con las lenguas yo hago guerra espiritual y no, las lenguas, no hay ningún pasaje bíblico que sustente que las lenguas sirven para contraatacar al enemigo. No dice que si tú hablas lenguas los demonios se van a ir. No dice, no hay ningún pasaje de eso. La Biblia dice que con la presencia de Jesucristo los demonios se van. La presencia de Jesucristo es suficiente para cualquier demonio se vaya de cualquier cuerpo físico. Entonces, cuando nosotros hablamos de la lengua, entonces la lengua no es un sedante,
La lengua no es un cargador de batería. Las lenguas como fin tienen glorificar a Dios, tienen como fin edificarte a ti o tienen como fin edificar a la iglesia. Y esto tiene que ser a través de la interpretación. Sí. Entonces, en pocas palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo, que si tú no tienes la interpretación de la lengua, si vas a hablar, a orar en lengua, lo hagas para ti. Así. No necesitas gritar. Vamos a ver más adelante. Bueno, ahí va a seguir. Que pues, versículo 15, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. O sea, lo que estamos platicando, ¿no? Al final de cuentas, no pueden los demás hermanos, como quien dice, el propósito de iglesia es la unidad, ¿no? El poderse edificar unos a otros. No se va a poder cumplir si tú estás en ese afán de querer hablar lenguas por el egoísmo de sobresalir, ¿no? De quererte sentir espiritual, cuando realmente eso no va a edificar, no va a cumplir el propósito por el cual tú vas a la iglesia. Fíjate que una vez, no, disculpes. invitamos a un familiar y yo vi que se asustó al ver cómo la gente empezó a hablar en lenguas y a gritar y o sea, como dicen en las iglesias, ¿verdad? Como decíamos, ese mover del Espíritu Santo y luego ya A entrar en trance. Ajá. Sería... Ya después yo platicando con esta persona, ella me decía, no hombre, me encantó el mensaje, o sea, la enseñanza estuvo muy padre, pero lo otro, dice, me dio miedo, me asusté, no me sentí cómoda. Sí, Entonces yo me fui a la casa y me fui meditando en eso y yo, no, la verdad, ahorita que estamos viendo esto, digo, que en ese momento yo pensé, pero si es Dios, o sea, el mover del Espíritu, si es Dios, porque esta persona se sintió incómoda, si Dios está ahí, si es un mover de Él, o sea, como que para mí yo decía, esto no me cuadra. Entonces ahorita que estamos estudiando, digo, realmente Pablo desde aquel tiempo, desde aquellos años, aconsejaba a la iglesia tener cuidado con estas acciones, porque la gente que se iba añadiendo, sí, podía afectarle de que, o más que afectarle, no era edificada realmente con la palabra de Dios, Pero y con el Como tú evangelio. dices, no lo comprendías, y generalmente cuando no comprendes porque la otra persona se siente incómoda cuando es Dios quien está manifestando, tendemos a señalarla es que a esa persona. está endemoniada, Sí. o a esta persona O pues es que no, definitivamente no simplemente va a ser llamada. Siente el rechazo, Así siente es. los espíritus. O sea, no es algo consciente, simplemente que uno que se encuentra ahí y lo ve natural y Quiere todos buscar una hablando, explicación y la otra porque es también... él no se siente igual que yo, ¿no? Y entonces, ¿quién tiene el problema? Si todos estamos igual, pues... Con el paso del Así tiempo, es. Dios lo va a tocar y vas a Ajá. disfrutar de esta presencia. Y fue de lo Dios. que pensé, Sí. Abraham. Dije, Señor, pues si tu palabra, como dice tu palabra es viva, es eficaz, en su momento esa semilla va a dar el fruto. ¿Cuál? Si no lo Pero, oye, exactamente, o sea, realmente la persona le agradó lo que escuchó, pero fue sincera al decir, no me sentí cómoda. O sea, ese tipo de manifestaciones o de situaciones que vi no me hicieron sentir bien. ¿Y cuántas veces? O sea, esto es muy... Es muy repetitivo. recurrente. Pero mira, observen el texto. Observen la estructura del texto y cómo el texto nos da un panorama muy cultural judío. No sé si ustedes lo observen. Si lo puedes volver a leer, por favor, Liz, dividiéndolo en oraciones. Dice, hasta la primera coma, ¿cómo dice? Oraré con el espíritu, pero Sí. oraré también con el entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí? O sea, al momento de la hora culto, es correcto que tiene que estar la manifestación del Espíritu Santo, pero también tiene que estar y cuando habla del entendimiento, habla de palabras entendibles. Entendibles. Entonces, ¿qué es lo que se está refiriendo? Cuando el judío
se paraba enfrente de la sinagoga a leer la Torá, la leía de tal manera que los que oían la Torá o los que oían el Antiguo Testamento, los que oían la ley, lo que hacían es que glorificaban a Dios. Es decir, ¿cómo? Bueno, leían el Salmo 1, porque Dios conoce el camino de los justos. Esa expresión, el judío entendía que Dios cuidaba el camino del justo. Cuando estaban leyendo eso, el judío contestaba con un amén. Y cuando decimos amén, ¿qué significa amén? Así sea. Entonces, lo que está diciendo, porque Dios conoce el camino del justo, Dios cuida al justo en su vida diaria. Entonces el judío decía, así lo haga Dios conmigo. Así es. A eso se refiere el apóstol Pablo. Ahora, la siguiente oración gramatical que dice, Dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con a el eso se está entendimiento. refiriendo a los salmos. Y luego, Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? o sea, ¿cómo puede una persona que te está oyendo en el púlpito hablar en lengua decir, Amén. así lo haga Dios conmigo? Porque eso es el amén o el aleluya, el significado, porque nosotros solo decimos palabras por decirlas, Sí. pero no entendemos la etimología de la palabra. Entonces, el amén, cuando alguien está predicando y dice amén, no es una palabra que diga, me emocionó eso, no. El amén va encajado en el momento cuando el predicador o la persona que está delante describe los atributos de Dios y lo que Dios hace o puede hacer por nosotros. Tú decir, así Dios lo haga conmigo, así sea, amén. Dios, entonces, la gente a veces dice amén hasta robotizadamente. A lo que sea. A Amén, cualquier amén, cosa, amén, nada más, amén. amén, amén, decía mi mamá, cierto, decía mi madre. Entonces, no es. Por eso es que dice el apóstol Pablo, tiene que ser con entendimiento. ¿Qué quiere decir con entendimiento? Tiene que Sabiendo. ser con la inteligencia, con la razón. Entonces, imagínate que nosotros decimos en el púlpito, a la hora culto, decimos, tenemos un Dios soberano. Cuando nosotros decimos soberano es que Él arquitecta todas las cosas y hace las cosas según el consejo de su propia sabiduría para que su propósito quede establecido sobre la tierra y sobre mí. Amén. Así lo haga Dios conmigo. Entonces, el apóstol Pablo es lo que dice. ¿De qué le serviría a un oyente oír palabras que no va a entender, que no sabe qué, pero que siente bonito? ¿No? Dijo una ocasión un predicador, mírame los ojos. ¿Qué sientes? Dijo una hermana, nada. Siéntate incrédula. A ver, tú le dice, mírame los ojos, ¿qué sientes? Dice, algo muy bonito, mujer de fe. Entonces, repito, la lengua no es una droga. En la hora culto tenemos que hablar de quién es Dios. Entonces, esto, hermano, le da una proyección a la hora culto tremenda. ¿Por qué? Porque los cantos tienen que reflejar ¿qué? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Los atributos de Dios, las Para que yo diga características. ¿qué? Amén. No, los cantos tienen que decir, yo soy tu niña, Niña. la niña de tus ojos. Esas son las buenas. Esas son las Entonces, los cantos deben buenas. de decir los atributos de Dios para que el que está dirigiendo cante los atributos de Dios y arranque de mi boca ¿qué? Un amén. Una exaltación a Dios. Y es Así así, lo haga Dios. como dice Ama, ¿cuántos son las niñas de los ojos de Dios? Ahora, la predicación debe de ser ¿qué? Cristocéntrica también. Para que arranque de mis labios ¿qué? Sí. La adoración. Así haga Dios conmigo. Entonces, este verso es interesante porque nos da la razón de ser de la iglesia, Así es. la razón de ser de la hora culto. No venimos al culto a proyectarnos, no venimos al culto
a que todos se den cuenta que canto bonito. No venimos al culto a demostrar que me compré ropa de Liverpool. No traemos al culto a sacar, ¿cómo? A victimizarnos. A victimizarnos. Venimos al culto a conocer a Dios y a saber quién es Él, para que pueda de mis labios salir una alabanza y una glorificación al nombre de Cristo. Es correcto. Y luego el versículo 17 nos dice, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. O sea, referente a lo que estamos hablando, o sea, realmente la persona que habló en lenguas, pues, bien gracias, ¿no? Pero las personas que están escuchando para nada son glorificados. Y luego Pablo nos dice, doy gracias, en el versículo 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hijo de su- ¡Shama! Pero, o sea, este versículo, Liz, o sea, en particular, ¿por qué no lo aprendemos tal cual? O sea, que a ver, está claro, yo tengo aquí Reina Valera, o sea, es... Ya está, en Reina Valera se entiende. Pero es que se lo quitamos, digo, vengo de una iglesia, me estoy desintoxicando de una iglesia pente, pero ahí lo llevo, ¿verdad? Como decía uno, hace cuenta que estoy en Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Pero yo estoy en Pentecostales Anónimos, ¿verdad? Pero sí, es lo que dice, es lo que dice Dama, esto como que es algo que nos molesta y vamos a pasarlo, a omitirlo. No vamos a darle el interés. ¿Por qué? Porque nos quita nuestra zona de confort. No, déjate de eso. Y la tradición. Lo que es, o sea, lo que El los hace núcleo, la iglesia. esencia. Lo que los hace El ADN. iglesia. Pero miren, más allá de eso, porque hay iglesias pentecostales bíblicas, o sea, no podemos tampoco Generalizar, decir que nada. todas son, Condenar a todos. o sea, pero más allá de eso, por un año, métete cocaína todos los días. Y el 1 de enero que te la quiten, ¿qué va a pasar contigo? No, Te pues... sientes mal. Entonces, lo que te están quitando es tu droga. Ujú. Es lo que te hace sentir. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que esto sí es peligroso, hermano. Es que las lenguas, Te hagan sentir tengas más esperanza en las lenguas que en la misma voz de Dios. Y este pasaje, una vez más, perdón que haga yo eso, pero miremos la estructura del verso. Y veamos lo que el verso dice. Dice, hablo lenguas Más yo que más todos. que vosotros, dice Reina Valera. Pero en la iglesia prefiero, hablar 5 palabras. pero ahí quiero que nos detengamos. Cuando dice, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento, ¿a qué es lo que se refiere el apóstol Pablo? Pues 5 palabras a estas... ¿De quién es Dios? O sea, yo prefiero que tú sepas quién es Dios a que tú sientas a Dios. Sí, de o a proclamar un que tú veas atributo. que yo hablo en lenguas O de también. proclamar un atributo simplemente de Dios, Entonces, el carácter de Dios. Es que el asunto es que conocer a Dios a través de su palabra, dice el apóstol Pablo, es mucho mejor que cualquier cosa. La Biblia está sobre todo. Entonces, yo prefiero que tú conozcas a Dios a que tú sepas que yo hablo en lenguas. Así es. Entonces, fíjate, algunos dicen, es que si no hablas lengua, no te hace falta ese poder. O, ¿cómo estuvo el culto? No, estuvo bien agüitado, nadie hablaba en lenguas. No hubo droga. No, Ese no culto. hubo show, no hubo show. No Sí, hubo sí. bendición, o sea, no, la hermana que siempre habla no habló, el otro no se cayó, así. O sea, fíjate, yo me acuerdo de Y la un- predicación tuvo como No, dice Sí. una amiga, una señora que conozco, dice, ¿cómo estuvo el culto? Es que el hermano es bien aburrido, son personas que les gusta- que enseñan realmente la palabra de Dios. Ah, ok. Ellos venían de maestros de un instituto bíblico, iban a una iglesia en semanas así. ¿Qué onda? ¿Cómo está la semana? Ahí no quedan en las iglesias en semanas del varón, de la familia, Del del otro. Pentecostés. Sí, entonces iban y le decía, ¿qué onda? ¿Cómo está la semana? Me está aburridona.
Porque no hay gritos, Porque no hay gritos algarabía, ni no nada, hay ni te esa pasan al altar. sensación. Pero el apóstol Pablo dice, yo prefiero que ustedes sepan quién es Dios. Así es. Yo quiero, o sea, y vamos a ver en el siguiente verso, dice, yo he venido a ustedes para que ustedes sepan quién es Jesús y sus atributos. Las manifestaciones espirituales son buenas, Sí, o sea, no estamos diciendo pero que no pueden sobrepasar Así es. a que tú conozcas al Dios Así que es. le sirve. No pueden ser el centro Ahora, de No, y al atención. final esas manifestaciones sobrenaturales no te hacen permanecer en el camino a Dios. Ni y son no las te que hacen transforman, espiritual. así Ah, es. Eso es lo Y más a lo que tremendo. vamos ahorita en las iglesias actuales, sucedió la pandemia, dejaron de congregarse, se les acabó esa droga, porque no, ya se reactivaron las iglesias y veo en muchos muros las quejas hablando sobre los pastores Sí. de que las personas no se quieren congregar. Entonces, ¿por qué se han dejado de congregar? Porque sencillamente su vida, aún sin las drogas de la lengua, fue igual que cuando iban a estas No había iglesias. diferencia. Porque Así jamás es. hubo una palabra de Dios antes que les hiciera falta ahora. Entonces, al final, Pablo está corrigiendo esa práctica equivocada de la iglesia. ¿Por qué? Porque sucederá en tiempos en el que ya no van a haber estas manifestaciones y entonces te vas a quedar varado, cuando lo único que te puede sostener es la palabra de Dios. Y era lo que le hacía falta a ellos. Y es lo que hace falta en muchas Porque ellos iglesias actuales. tenían maestros ahí. Pero, o sea, tan falsos eran los maestros que no entendían la realidad de quién era Dios. Entonces, los profetas, los falsos maestros, los falsos profetas, lo que hicieron de la iglesia fue una iglesia carnal, no una iglesia espiritual. Sí. Por eso el apóstol Pablo dice, los dones no te hacen espiritual, pero la palabra de Dios, quién es Dios, te hace espiritual. Y está muy claro aquí, dice él, o sea, yo tengo más lenguas que ustedes o hablo más lenguas que ustedes, pero él aconseja que la iglesia no sea, o sea, que en la iglesia se predique la palabra. Y yo creo que él oraba en su casa, ahí los vecinos, Debería, amiga. oye, los vecinos ahí sabían que él hablaba, que él oraba en lenguas. No, y Pero- hay gente que sí, es que, fíjate, y hay hasta el mito, porque son mitos, no hay, ¿cómo decir? No hay ningún sustento bíblico, son mitos. Por eso O yo pongo- leyendas urbanas. Por ¿verdad? eso yo pongo usos, dones y mitos. Hay mitos que si tú oras en lengua el diablo no entiende. Sí, a mí me enseñaron así. O sea, no hay ningún serio? Sí. pasaje bíblico que... Entonces, Sustente, soporte eso. hermanos, si tú adoras a Dios en castellano, que es el idioma que nosotros hablamos, aunque el diablo lo oiga, no pasa nada. Y si tú tienes una petición delante de Dios, aunque el diablo la oiga, no pasa nada, porque Dios es sobre todo y reina sobre todo. Así es. Ni el diablo mismo puede impedir los planes de Dios. Adelante, Liz. Versículo 20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Como quien dice, yo lo veo como un regaño, ¿no? Es como que ya... Es que toda la carta Sí, es eso. pero eso sí ya como en un hartazgo, o sea, ya dejen de comportarse como niños. Cuando casi, si deberían de ser niños, deberían ser en su ingenuidad, en su inocencia, no en su forma de actuar. Es que la madurez era, o la madurez del apóstol Pablo es que realmente eres como iglesia. La pregunta que siempre nosotros tenemos que tener en mente es, ¿para qué estableció Dios la iglesia? ¿Cuál es el propósito exactamente? Dios estableció su iglesia para que Él sea conocido en todo el mundo. No para que el hombre sea conocido, para que Él sea conocido. Entonces, hermano, si habla lengua, pues pídele a Dios que te dé la interpretación Nada más. y gózate. Pero lo más importante es que el indocto sepa quién es Dios. Adelante, Liz. 21 dice, en la ley está escrito en otras lenguas
y con otros labios hablaré a este pueblo y aún así me oirán. Eso está tremendo. Es lo que te iba a decir, a ver, ahora sí explícanos bien eso. Eso está tremendo porque el apóstol Pablo se está yendo al Antiguo Testamento. Sí, a Isaías. Y en el Antiguo Testamento, ¿por qué se está yendo al Antiguo Testamento? Porque lo que dice el Pablo es que en el idioma que sea, hebreo, arameo o griego, dice, la gente como quiera, si no tiene la transformación del Espíritu Santo a través de su palabra, no va a cambiar su conducta. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros queremos sorprender a alguien con las manifestaciones espirituales de quién es Dios, dice el apóstol Pablo, al pueblo de Israel se le predicó por muchos años y ninguno de ellos se arrepintió. O sea, y es algo que yo siempre he sostenido. Las manifestaciones de Dios no salvan. Así. Número 1. 2. Dios no necesita de milagros para que creamos en Él. Así es. Es el Espíritu Santo el que redarguye, es el Padre quien adopta y es el Hijo quien nos cubre con su sangre preciosa. Entonces, lo que dice el apóstol Pablo es, o sea, no crean que las manifestaciones espirituales tienen un impacto, porque miren a los israelitas. Dios se manifestó en el desierto poderosamente. Así es. ¿Qué milagro más sobrenatural que te mantenga Dios sobre el desierto? Sí. ¿Y fueron leales a Dios? No. Aún así. Por eso el profeta en Isaías le dice a Israel, aunque Dios te hablara en el idioma que te hablare, tú no te vas a arrepentir. Y aún así Porque el no hay- arrepentimiento no depende de ti, sino depende también de Dios mismo. De los milagros, no, perdón, va. Por eso dice que tienes que madurar. ¿Y qué es lo? O sea, Para él madurar es es... tremendo porque liguemos los dos versos. Sí, Ujú. de madurez. Ya no seas niño intentando sorprender a los demás con tus dones, Queriendo llamar la atención, ¿no? sino sé maduro hablando de quién es Jesucristo y sus atributos. Así es. Porque acuérdate, lo que dijo el profeta en el Antiguo Testamento, Dios se manifestó con poder y gloria a los israelitas y ni aún así obedecieron a su voz. Amén. Entonces el siguiente verso sigue ahí tremendo. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Suena como trabalengua, ¿verdad? Ujú. Es que eso es lo tremendo del apóstol Pablo. Porque, ¿qué es lo que dice? Fíjate, es muy... Para el que no conoce a Dios, ¿qué es? ¿Las lenguas? Para el que no conoce a Dios. Para que sepa quién es Dios. ¿En qué sentido? Porque aquí esto está tremendo. Pero es como contradictorio. No, no es contradictorio. A ver. Esto está Ilumínanos. tremendo. Por eso, y yo les dije que esto era... Wow. La Shekinah. No, esto va a ser controversial. Y me van a tirar hasta para arriba. Siempre te tiran. Pero ahora, ¿por qué dice eso, dama? Lo dice por el aposento alto. Dice que estaban como 120. Pero los que estaban ahí reunidos creían el evangelio nuevo, ¿no? Por Sí, eso pero estaban ahí. estaban los 120. Y dice que vino el Espíritu Santo. Y le fueron puestas, dice, lenguas Como de fuego. Y los que estaban ahí se asombraron, ¿por qué? Porque escuchaban su propio idioma. Y dice que en las lenguas que ellos estaban hablando, que no sabían hablar, pero que el Espíritu Santo les dio que hablase, daban testimonio de quién. De Dios. De Dios. ¿De quién era Dios?
Entonces, El ellos se Cristo. asombraron, que daban testimonio de quién era Dios Glorificaban a través de la... Entonces, a eso se está refiriendo Pablo. Entonces, ahí hace el clic. Cuando dice el Pablo que las lenguas son para los indoctos, ¿eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que el Espíritu Santo le daba la capacidad a la iglesia de ir a lugares donde ellos no conocían y tampoco conocían sus lenguas, y el Espíritu Santo les daba las lenguas capacidad. para que ellos pudieran hablarles a esas personas Ujú. de quién era Dios. Así es. Entonces, en este sentido, cuando está hablando de lenguas, está hablando de lenguas ¿qué? Extranjeras. Terrenales, no ruidos, y esto, por eso es donde está, digo que me voy a meter en problemas. No en gemidos, no en ruidos, no en sílabas, sino palabras. Porque cuando habla de lenguas, habla de idioma. En este pasaje, en este versículo. Idioma. Entonces, cuando decimos idioma, ¿a qué se está refiriendo? Entonces, el apóstol Pablo dice, como pasó en el día Del Pentecostés. del Pentecostés, puede suceder que en algún momento tú estés hablando con un ruso, por ponerlo como ejemplo, y no puedas tú expresarle quién es Dios, y el Espíritu Santo venga y te dé la lengua rusa, y a través de esa lengua rusa tú le compartas al ruso de quién es Dios. De quién es Por eso dice que las lenguas son para quién. Para los Para incrédulos. incrédulos. No para los... Y luego ahora dice, pero la profecía O sea, la palabra de Dios. es correcto. La predicación. Es para los creyentes. ¿Por qué es para los creyentes? Porque edifica. Sí, debe de ser eso también. ¿O por qué? Pero más allá de eso, Abraham, ¿por qué la Biblia o el mensaje de la predicación es para los creyentes? Está fácil. A ver, allá que comenten porque es para los creyentes. Y yo te pregunto a ti, ¿por qué? Se la regresan. Porque un incrédulo no No puede cree. cumplir lo que dice en la Biblia. Porque para poder cumplir lo que dice la Biblia necesitas ¿qué? Creer. Ser llamado. Ser llamado. Ser hijo. Ser hijo de Dios. Solamente la ayuda del Espíritu Santo en ti puede Te hacer permite. que tú cumplas con lo que dice la Biblia. Así Entonces, es. mientras la manifestación o hablar de quién es Dios a los indoctos para que ellos reciban al Espíritu Santo, sean lavados con la sangre de Cristo y puedan pasar a ser parte de la iglesia. Y cuando ya eres parte de la iglesia, ahora sí necesitas ser ¿qué? Discipulado Así es. en quién es Dios y cuáles son los principios divinos, porque ahora sí el Espíritu Santo te ayudará a cumplir lo que dice en la Biblia. Entonces, pareciera que el consejo del apóstol Pablo aquí es, cuando vaya con una persona que no conoce a Dios, no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo que el apóstol Pablo dice, que la manifestación puede ser dada al momento de una persona que hable una lengua que tú no conozcas y el Espíritu Santo a través de ti lo lleve a él a conocer a Cristo de manera sobrenatural. Y la ironía actual es que las lenguas las reservamos para la iglesia y la palabra de Dios la queremos que lo cumplan los que no son hijos, los que no son Oye, llamados, sí, ¿no? es el mundo de al Queremos revés. que los demás cumplan, que no sean homosexuales, queremos que los demás no adulteren, queremos que los demás no esto, que los demás, y nosotros hablamos en lenguas, ¿no? Así es. Estamos pero bien tronados. Para el Bueno. perro. Pero está interesante el verso, ¿no? Sí, Sí, realmente. estuvo muy profundo, la verdad. No que- es controversial. Por encima sí. Sí, es como que se contradice, ¿verdad? Lo que veníamos diciendo. Pero ya interpretándolo como que sí va con la misma intención Claro. del autor. Versículo 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos?
Que era lo que tú nos estabas platicando. Ajá, ¿no? Que sí. y también me pasó a mí, ¿no? Yo recuerdo que una vez llegué a una iglesia pentecostal y todos estaban hablando y sí te ¿Saliste sientes corriendo, no? incómoda, Sí, obviamente. Y obviamente la culpa la tuve Pero yo. era porque no tenía la presencia de Dios, simplemente. Y la culpa la tuve yo, no la tuve los demás. Es que estaba muy fuerte que su espíritu sintió temor de tanto. Sí. Hizo que se salieran los pecadores. Ya sé. Como me sucedió. Versículo 25. Lo oculto de su corazón. Ah, no, disculpen. No, el 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Qué tremendo. O Que sea, al cuando final lo que va a doblegar a un incrédulo es la palabra de Dios. Pero eso es tremendo cuando tú lo entiendes desde el concepto de qué es la profecía. Así es. Bueno, sí. Porque ahora, si nosotros interpretamos profecía como alguien que revela el futuro, O Sí, que revela nos- que- cosas que tú además tú sabes. Cosas ocultas nada más, desde que entonces me dijo que comí frijoles con chorizo ahorita antes del programa. ¿Cómo sabía? tú dices que me falta la profecía para que pegue al Así incrédulo. es. Pero si tú entiendes desde el concepto que la profecía es la predicación de la palabra de Dios, lo que el texto dice, denme la oportunidad, por favor, A ver, de explica. una vez más leer el texto, pero otra vez por Oraciones. por oraciones, para que podamos desmenuzar el versículo. Bueno, oye, antes de que lo lean, es importante recordarle, si hay gente que no vio los programas pasados, lo que estás diciendo, o sea, que en este capítulo 14 que estamos estudiando, cuando habla Pablo de profetizar, está hablando de la predicación de la palabra, no del don de Ciencia. ciencia. Ujú. Bueno, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o Hasta ahí. indocto, Si todos, Predican. pero O sea, otra vez, si todos hablan cuáles son los atributos de Dios Sí. y de lo que Dios hace Sí. así es. y de lo que Dios es, y entra un indocto, un incrédulo. alguien que no conoce quién es Dios, y comienza a oír de quién es Dios, de su poder, de su justicia, de su santidad, de su amor, de su omnisciencia, de su omnipresencia. ¿Qué dice él? Luego sigue diciendo. Por todos es convencido, por todos es juzgado. Todo lo amontonan. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Es que el alma comienza a entender que, o sea, el Espíritu Santo lo redarguye de su pecado, y él entiende que necesita de ese Dios. Así es. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿qué es lo que predicaba la iglesia primitiva? La iglesia primitiva hablaba de ¿qué? De De Jesucristo. muerte, resurrección, Y que viene pronto. justificación. Tú eres un pecador, necesitas ser justificado, y la única forma de ser justificado es con la sangre de Cristo, porque tú eres pecador, pero Él murió y resucitó por ti para darte vida eterna. Así es. Entonces Él entiende eso. Entonces dice que al momento de oír una predicación tan cristocéntrica por todos, Él es que, Convencido. y Él cae como. Postrándose sobre el rostro. Entonces, Dice el- esa actitud de postrarse sobre el rostro es tirarse al suelo e invocar la misericordia. Eso era para el judío, postrarse. Y se adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Pero cómo hemos distorsionado tanto ahora lo que es quién es Dios por el desconocimiento de su palabra, que cuando vamos a una iglesia donde hay manifestaciones en exceso, creemos que ahí es donde está Dios. O sea, realmente nos hemos perdido en el camino. Sí. Sí, al final de cuentas estamos cayendo en lo que Pablo quería corregir en la iglesia de Corinto. O lo estamos viviendo tal cual la iglesia de Corinto. Así es. Lo que les iba a preguntar, hasta aquí ya dejamos el programa Sí, para seguir con el orden, y por lo pronto aquí acabamos y seguimos de como quiera en el próximo programa hablando. Ya nos vamos a centrar más en lo que es el orden dentro del culto.
Ahorita ya hablamos lo que fueron las lenguas, la profecía, y realmente cuál debe ser el sentir de una iglesia y cuál debe ser su prioridad, más que las manifestaciones de Dios o los dones, es que sea la palabra de Dios quien nos guíe, quien nos dirige, quien sea nuestra brújula, ¿no? Así es. ¿Más que quieran añadir? Así es, no sé si quieren añadir algo. Hemos llegado, como lo dijo Liz, a la parte final del programa. Aquí lo amagué nada más. ¿Sí o no? Volteo y le hago. No, le pusieron el freno. Hemos llegado a la parte final de este episodio y realmente hemos aprendido demasiado y el Espíritu Santo constantemente nos está hablando de nuestra vida y realmente el comprender, el navegar sobre esta palabra ha sido de mucha edificación para nosotros y espero que también para ustedes. Sí. Todo esto lo hacemos con mucho cariño, pensando en cada uno de ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye.